y para hablar de espionaje en América Latina estoy rodeada de profesores universitarios. Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido. Gracias, Laura. Buenas noches. Muy buenas noches. José David Moreno de la Jorge Tadeo Lozano. Gracias, Laura, por la invitación. Y Jairo Libreros, ex colega mío de la Universidad Externado de Colombia. Laura, es un gusto estar contigo. Por favor, síganos en nuestra cuenta de Twitter, #INTL. También se pueden comunicar con nosotros por nuestro correo electrónico, por nuestra página de Facebook o nuestra página web. Y también le damos la bienvenida, una muy amable bienvenida a un compañero de Twitter con quien hemos dialogado bastante en estas últimas semanas, Andrés Echeverry. Él va a ser nuestro tuitero invitado para el día de hoy. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, profesores, ¿les parece si para empezar el debate vemos una nota de contextualización que preparamos? Este ha sido el personaje que mejor ha encarnado la idea que tenemos de espía y de espionaje, obteniendo de manera encubierta datos e información confidencial del contrincante o enemigo. En el espionaje se vale todo, desde la infiltración o la penetración de personas en las filas contrarias, usando sobornos o chantajes para sacar información valiosa del adversario. El espionaje ha sido practicado desde la antigüedad y se han utilizado diversos métodos para proteger información valiosa. A mediados de 1860, durante la Guerra Civil Americana, los mensajes eran enviados en código Morse y los más sensibles eran cifrados. Una leyenda en el espionaje es Margareta Gertruida, conocida como la Mata Hari. Una bailarina holandesa que fue ejecutada en Francia acusada de espionaje por ser un agente doble para Alemania y causar la muerte de miles de soldados durante la Primera Guerra Mundial en 1918. El auge del espionaje fue durante la Primera Guerra Mundial en 1950, cuando los bloques occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, liderado por la Unión Soviética, desarrollaron sus centrales de inteligencia para espiar al enemigo. La CIA es la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y fue creada para evitar la expansión del comunismo en el siglo XX. Después de la caída del muro de Berlín, se dedicó a luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado en el exterior. Y desde el 11 de septiembre de 2001 enfrenta las amenazas terroristas a nivel mundial, alimentada con datos de por lo menos otras 11 agencias más. La Unión Soviética, a través de la famosa KGB, obtuvo información de inteligencia durante más de 40 años, hasta que surgió el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia. En Europa, la Stasi fue reconocida como uno de los servicios de inteligencia más efectivos del mundo al servicio de la República Democrática Alemana. El M-16 y el M-15 hacen parte del servicio de inteligencia secreto del Reino Unido y realizan actividades de espionaje en ultramar. Entonces, los espías al estilo James Bond no solo están en las películas, sino que son más comunes de lo que pensamos. Bueno, después de esta nota tan televisiva, de tanta película ahí, James Bond, Mata Hari, ¿les puedo preguntar qué quiere decir espionaje? O sea, ¿quién es un espía? A ver, yo creería que hay que empezar haciendo esta distinción. Inteligencia y espionaje. Todos los estados hacen inteligencia. Inteligencia no es otra cosa que información con valor agregado que contribuye a la toma de decisiones. Y inteligencia se hace en relación con lo que se consideran problemas o amenazas internas o problemas o amenazas externas. ¿Cuál es la característica de la inteligencia? Que en lo fundamental se hace con lo que se conoce en la jerga como fuentes abiertas, es decir, información de acceso en general a casi todo mundo, estudios, periódicos, revistas, etcétera. Esa información procesada y analizada es lo que va a producir inteligencia para los que tienen que tomar decisiones que tengan una mejor información. El espionaje implica el acceso ya a fuentes reservadas, a fuentes que pueden ser consideradas sensibles por el otro Estado
o la contraparte si estamos en lo interno, y que muchas veces implican, por supuesto, o bien soborno o labores de infiltración o de compra de agentes del otro lado que va a aportar ese tipo de información. Ahora, es interesante, por último, Laura, decir que en el mundo de hoy cada vez también el espionaje es usado en el ámbito empresarial. Las empresas también se hacen espionaje para mirar, por ejemplo, qué tipo de desarrollos están haciendo. Pero, ¿ustedes están de acuerdo en que la inteligencia es una revisión de prensa y que el espionaje va mucho más allá? Yo tengo varias miradas. Yo estoy de acuerdo con los términos del profesor Alejo, pero yo creo que hay que tener en cuenta otras cosas. Técnicamente el espionaje, por lo menos en la versión anglosajona, si se puede determinar así, los ingleses, los norteamericanos, los canadienses, es un tema de contrainteligencia, es una técnica que busca sacar información con agentes propios o comprando la información, como lo dijo el profesor Alejo, y es un tema vital, porque sin recogida de información técnica secreta no existe inteligencia. El proceso de tener fuentes para contrastar públicamente ya no hace parte de la recolección de inteligencia, hace parte del análisis, y el espionaje solamente es recolección de información, y la información clave para tomar decisiones de seguridad y defensa nacional solamente se puede determinar en un nivel cifrado importante si es secreta. Un presidente en América Latina, por poner un ejemplo, que tome decisiones solamente con información abierta, va a tomar decisiones erradas. O sea, es absolutamente esencial tener acceso a información que no está disponible públicamente. O sea, yo podría decir también que, si bien, como dice el profesor Alejo, hay una distinción entre los conceptos, también hay una dependencia entre los conceptos, es decir, el espionaje está derivado de la inteligencia. También añadiendo otro elemento, es que justamente la inteligencia y el espionaje están basados en la información, en la calidad de la información y en cómo obtener la información, ¿sí? Los estados se reservan, y digamos en el ámbito militar se reservan cierta información estratégica para su desempeño. Depende. En América Latina, la gran mayoría de países y en toda la Unión Europea, los militares no pueden hacer inteligencia estratégica. Pero bueno, el tema es un punto clave. Pero sí. Colombia lo permite, claro, que aquí en Colombia los militares tienen un poder absurdo, pero los países que han hecho tránsito a democracias constitucionales prohíben por cláusula constitucional que los militares tengan Es facultad. la agencia de inteligencia del Estado la que hace eso, el CNI español, etcétera. Sí, son Y por eso Pero la es que inteligencia es quizás un en elemento Colombia esencial. nos hemos movido a la Agencia Nacional de Inteligencia. Con Como un agravante, que en Colombia el director de la primera agencia de inteligencia en teoría es un almirante. Y Es un casi militar. todos son exmilitares. Pero bueno, Pero bueno, hay un elemento Sí. también final para decir, y es que yo considero que el espionaje también está incentivado por algo que yo llamo, por lo que se llama las medidas de... Entre mayor desconfianza haya, mayor incentivación al espionaje. Si yo no dudo de mi vecino, no tengo necesidad de entrar a extraer la información porque yo confío en él. En cambio, si hay desconfianza, allí es donde se incentiva un poco Pero- más. el Aquí también espionaje. difiero de vos. Cualquier país, por feliz, contento que esté, tiene que saber qué está pero haciendo su ¿por qué? vecino. Pero Ven, yo ven y no te hago creo una que- pregunta, porque aquí acabamos de ver una nota donde hablan de Sí. la KGB, la CIA, la Stasi, o sea, es un fenómeno de países desarrollados, o todo país, por pequeño y pobre que sea, Jairo, necesita tener inteligencia Entre y más hacer fuerte, espionaje. mira, entre más fuerte y mayores pretensiones tenga de expansión y de influencia internacional, mayor va a ser el número de trabajo en materia de inteligencia estratégica. Entre más pequeño y más limitado para influir internacionalmente, más pequeño es su servicio de Jorge, inteligencia. un buen ejemplo, y Laura, es Cuba. Cuba, que es un pequeño país y es un país que tiene una organización de inteligencia extraordinariamente eficaz. La número uno, que la eso número uno en es lo que le América Latina. permite que haya sobrevivido a no sé cuántas conspiraciones, por así decirlo, a Estados Unidos, porque su inteligencia siempre ha sido muy, muy eficaz. Y por supuesto,
con una gran capacidad de espionaje. Y le hace espionaje a Venezuela, le montó el servicio de inteligencia a Venezuela, Cuba. y no es que no confíe o que sean muy buenos amigos, eso no existe en las relaciones internacionales. El laboratorio de inteligencia que están montando en Venezuela es fabuloso. El gran problema es para los países vecinos que no tienen la capacidad de contener la capacidad venezolana como Colombia o la capacidad cubana, pero los cubanos le hacen inteligencia a Venezuela y supuestamente son llaves. Eso les han enseñado. Eso es muy interesante porque en realidad, o sea, obviamente la razón por la cual estamos hablando de espionaje es por el espía colombiano en Nicaragua que crea, digamos, una coyuntura que hace relevante una discusión de este tipo. Entonces tú dices, bueno, es porque país que tenga ambición internacional, proyección regional, va a buscar espionaje, va a necesitar de espionaje. Sí. Pero podemos abordar una pregunta que yo creo que está en la cabeza de todo el mundo cuando habla de espionaje. ¿Es ¿Cuál? legal? Tú eres abogado. Yo soy abogado. ¿Cuál es el estatus jurídico del espionaje en el derecho internacional? El espionaje se encuentra parado por dos herramientas internacionales avaladas por Naciones Unidas. La primera herramienta internacional es la Convención de Naciones Unidas de 1988, la que crea la Convención de Lucha contra los Estupefacientes, que crea las técnicas de investigación en materia de inteligencia, agentes encubierto, informantes, entregas vigiladas e intervención de comunicaciones. Es ratificada por la Convención de Palermo del año 2000, donde establece que la inteligencia regulada por ley es un mecanismo legalmente válido para actuar en materia de intervención materia de internacional. narcotráfico. No. Está ampliado a todo. A todo. La de narcotráfico fue la del 88, la de Palermo el año 2000 lleva narcotráfico, trata de personas, migraciones ilegales y tráfico de armas y deja a los estados en libertad de establecer otros mecanismos por vía legal. Listo. Si es legal, entonces, ¿por qué los países lo entienden como una agresión? Bueno, lo que pasa es que yo difiero un poco de Jairo en qué sentido. Lo que él dice es exactamente válido, pero allí lo que podemos decir es que de manera colateral se regula el espionaje, pero no es que el espionaje como tal tenga una legislación internacional en la cual todos los países se han puesto de acuerdo para compartir. Eso no existe. Depende. Por la vía de las convenciones se deriva un cierto ámbito. Pero entonces, cierto, porque entonces cuando un espía es capturado, ¿qué es lo que pasa? No está muy claro quién lo juzga, cómo se depende. Perdón, Depende del país, cuando hay depende del país. intercambio, pero cuando hay intercambios, cuando uno ve, por ejemplo, un intercambio relativamente reciente entre Rusia y Estados Unidos, recuerdan estos espías que cogieron ahí en Newark, muy cerquita de Nueva York, hubo un intercambio de espías entre rusos y americanos. ¿Eso qué es? El intercambio que también se da durante la Guerra Fría. ¿Es práctica de los países? Es práctica de los países, pero es que lo estás elevando a un rango muy alto. La ley de inteligencia y servicios de inteligencia del 88, reformada por el acto patriótico, la ley patriota del año 2001, regula en Estados Unidos y las relaciones internacionales el manejo de los oficiales de inteligencia. Si un país lleva oficiales de inteligencia a Estados Unidos, los tiene que registrar ante el FBI. Y no impide que lleve otro tipo de agentes que no estén amparados por cobertura diplomática. Los dos países lo tienen. Pero estamos confundiendo los términos, ¿verdad? Porque uno no va y le dice al país, aquí le presento mi espía y viene amparado. En Estados Unidos la ley dice así, la ley rusa dice así, establece los términos, pero no regula qué materia se puede meter. Si yo soy oficial de inteligencia de la agencia colombiana y me llevan allá, voy con cobertura pero diplomática. Una cosa es que tú seas oficial de inteligencia, otra cosa es que seas un espía, que te presentas como otra cosa para obtener material secreto. Todos los países, además de los que oficialmente acreditan, usan otro tipo de agentes que son evidentemente los que corren el mayor nivel de riesgo. En general, por ejemplo, lo que uno encuentra en casi todas las embajadas del mundo, los agregados militares, todos esos son funcionarios que tienen como tarea hacer inteligencia. En Colombia. Aquí. Agregados militares. Culturales y derechos y hasta comerciales. pero no solo norteamericanos.
de muchos países. O sea, no hubo un escándalo recientemente con agregados venezolanos en el último año del gobierno Pero Uribe. mira, Laura, antes de empezar el programa hablábamos de eso. Colombia es el país, creo yo, no sé qué opina el profesor y el profesor, Colombia en este momento es el país donde mayor presencia de servicios de inteligencia en América Latina tenemos en este momento. Por parte de los Estados Unidos. Si pudiera citar Y de a todos los a un analista de seguridad que me dijo, Bogotá es hoy en día la Viena de la Guerra Fría. Sí, está lleno. Sí. Sí, ¿Por qué está completamente. lleno? Por varios motivos, intercambio de narcotráfico, por temas de estabilidad política, por la ubicación estratégica de Colombia, la posibilidad de tener acceso al espectro electromagnético colombiano permite Los vecinos intervenir y todas la las cercanía a comunicaciones. Venezuela. Los vecinos, La correcto. cercanía a Venezuela, Que para la salida a muchos Alsacia. países es un país a monitorear de manera muy especial y sus recursos. Entonces, obviamente, Bogotá se vuelve un centro Me interesa neurálgico. muy interesante seguir discutiendo lo de Colombia, pero yo antes quisiera hacerle la última pregunta de carácter jurídico. En un conflicto armado, Sí. ¿cuál es el estatus de un espía? En un conflicto sí. armado es diferente, porque mira que los acuerdos de Ginebra y los protocolos reglamentarios de los conflictos armados internos y los conflictos armados internacionales no le da una protección de combatiente a quienes hacen actividades de inteligencia. No lo protege. No se los da. No se los da. O sea, no Los son saca combatientes. no son combatientes. Esa es la regulación que hay. Bueno, ¿les parece? Si Eso se supone que lo tendría que hacer, por ejemplo, en nuestro caso, la ley de inteligencia y contrainteligencia que no hay. Que no hay, sí que no hizo. Aquí, por ejemplo, se infiltran en las FARC los de la policía sin ninguna protección. Sin protección. Sin sin protección alguna. de orden legal, no hay protección legal. Es más, ahí hay una situación porque él puede, como ha pasado en el caso colombiano, tener que incurrir en un delito para poder que su función de penetración sea eficaz. ¿Y quién protege eso? No hay, es un campo gris totalmente. Es un mal chiste la ley de inteligencia colombiana, es cierto. Costa Rica, Brasil, Chile, El Salvador tienen leyes que protegen a sus agentes y les permiten Cuando cometer hacen todo operaciones encubiertas. quieres encubiertas. decir. ¿Al Y pueden interior hacer del país? al interior y por fuera. Y le pueden cometer cualquier tipo de delitos, menos los que atentan contra la vida y la libertad, y contra la vida y la integridad personal. De resto, están cubiertos. Pero entonces ahí entra una pregunta. Pocos casos ve uno donde un país reconozca al espía. Si descubren el espía, el otro país reconoce, sí, es mi espía, no lo reconoce. Depende. En el caso Depende. de Chile y Perú, por ejemplo, Chile negó todo el tiempo que ese espía era de ellos. Así lo sea, Colombia está negando que el espía sea nuestro. Yo pregunto, un Estado a través de su gobierno sale oficialmente, porque como hay unas leyes, es que este señor, sí, qué pena, era mi espía. Depende. Pues, si tiene cobertura diplomática, pero- lo declaran persona no grata, lo deportan y se va. Pero Pero fíjense, mire que en el caso colombiano en ahí el caso hubo cuando- dejó una ventanita el ministro cuando dijo puede ser que sea algunos oficiales por iniciativa propia. y lo dijo también el presidente, Sí, ¿no? sí, El presidente dijo, voy a investigar. Pero lo que sí digamos, está claro, es que Colombia estaría muy incómodo de tener que reconocer que este señor que apareció en Nicaragua estaba Claro. recogiendo información Claro. para oficiales colombianos. Claro que sí. Entonces, Porque deja en tela de juicio la capacidad real en materia de inteligencia de los servicios colombianos. Dos, un país con quien se tiene una disputa internacional que se ha llevado por mecanismos pacíficos y de conciliación ante cortes internacionales. Es bastante extraño que eso esté ocurriendo, pero eso yo creo que es uno de los puntos, porque los nicaragüenses en Colombia están haciendo lo mismo y colombianos o redes en los Nicaragua nicaragüenses también siguen. están haciendo. Entonces el problema Claro. aquí es que no los cogemos. El problema es que allá nos Una de cogen. las debilidades de Colombia es esa, la contrainteligencia es muy débil. Yo estaba pensando hoy a propósito de eso, porque evidentemente el caso de Nicaragua no solo él aceptó, sino que además hay 2 oficiales de las Fuerzas Armadas de Nicaragua condenados a 17 años. Claro que en un juicio sumamente secreto. Sí, pero estaba haciendo el símil aquí con nuestra yidis política. ¿Cómo que, así? Que condenaron de un lado, pero del sí. otro lado nada. Porque Ah, El cohecho sí, fue- sí. allá también. Entonces, Fue hecho de una vía, sí. Sí, sí, sí. aquí parecía lo mismo, que allá hay un delito, pero aquí no nada, no sabemos nada de nada.
Y la Y ahí tiene que cobertura, haber- No es la creíble. cobertura ha sido reducida, o sea, en Colombia no se le ha dado trascendencia al tema. Es que aquí en Colombia no se le da trascendencia a Pero nada que esté fíjese que en relacionado con Nica- en Santos. Nicaragua- Sí, aquí nada, aquí Semana no dice nada, El Tiempo no dice nada. Pues Eh, Semana tú acaba de sacar 2 páginas enteritas sobre revelaciones del espía. Pero bueno, no le dan duras a Pero Pero- no la Eso es sí, verdad. pero no se pero- metan con el presidente Santos. Ah, En no, semana, claro, en semana. En semana. en semana. Pero lo que uno podría pensar es que esto deja muy mal parada a Colombia en un momento en que estamos a puertas de un fallo que podría ser desfavorable, ¿verdad? Pero yo ahí sí pues pongo en el tintero hasta qué punto sí era un espía y hasta qué punto es una treta de Nicaragua por generar discordia en un momento delicado, como mencionaba el profesor de diferentes limítrofes. Es que puede ser, ¿sí? De que Nicaragua haya aprovechado de pronto un error o lo haya planificado muy bien para poner en entrecho Colombia, para llevar argumentos posiblemente a La Haya y, digamos, generar la discordia y salir ganando allí. Yo la verdad, y creo que Laura conoce más que nosotros, no creo que eso vaya a influir para nada en la Haya. Yo creo que... Es que ese es el estilo de Ortega. Sí, pero digo, eso no creo que sea... No, porque incluso en Nicaragua también le bajó inmediatamente la temperatura. y los militares nicaragüenses totalmente también le bajaron todo el nivel. Yo más bien pienso... Bajaron tanto el nivel, Alejo, si me permites interrumpir, que la Cancillería nicaragüense anuncia una nota de protesta que nunca llega. Exacto. Entonces sí, parecería que hubiera unas Entonces, ganas de... Yo lo que sí creo es que probablemente fue un error de algunos oficiales colombianos. Quisiera yo creer que para ganar méritos este personaje a lo mejor les propuso que él podía y dijeron, como pasa con mucha frecuencia también en lo interno, lo que pasa es que en lo interno no tiene la trascendencia. Y el señor se dejó coger. Quizás efectivamente estaba sobornando a algunos militares nicaragüenses y demás, pero digamos el incidente no era tampoco mayor, porque yo diría que también en términos realistas eso no hay mucho que descubrir. Es decir, yo creo que los secretos militares calidad de la de información. Nicaragua no creo que sean Ahora, tan pero mire, relevantes. y además que hay muchas cosas interesantes sobre Nicaragua en el tema de las fuerzas militares. Yo creo que la experiencia nicaragüense es una de las más estudiadas en América Latina. Tuvo un ejército somocista, pasó un ejército sandinista, Violeta Pasó un Barros ejército de Chamorro, profesional. pasó un ejército profesional, ahí estuvo Humberto Ortega. Esa experiencia es una de las experiencias más ricas y más estudiadas. Meterle espionaje a ese tema, yo estoy de acuerdo con usted. Bueno, antes de irnos a un corte de comerciales, Andrés, ¿qué nos están preguntando en Twitter? Aquí en Twitter tengo a Alejo Díaz Castro, que se muestra bastante incrédulo de que los militares colombianos, aunque tienen, si bien tienen una iniciativa para él abrumadora, no crea que da para tanto para mandar un espía. Nos dicen también que el espionaje en todos casos es una violación a la soberanía y que Colombia por la situación política en la que está y por la región podría ser un enclave para el espionaje. Entonces, Claro, lo que nos decía hace unos minutos Jairo Exactamente, Libreros. estamos de acuerdo. Bueno, les propongo que nos vayamos a un primer corte de comerciales y cuando volvamos nos metemos de lleno en la cuestión de si Colombia es una potencia regional en materia de espionaje. Ya regresa el análisis en #internacional. Los niñas y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solos! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia.
candidato liberal y no haberlo logrado, ante el peligro de esta avalancha humana, que no mi nombre, sino la restauración moral y democrática de la República, librará una batalla. Canal Capital, televisión más humana. Pudimos mostrar la verdadera realidad de las víctimas, no la que sindicatos y empresarios han querido mostrar. Carmen Palencia, desplazada del Urabá antioqueño. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Hola a todos mis amigos mayores de 16 años, los espero este 10, 11, 12, 13 y 16 de julio en las instalaciones del Canal Capital en el auditorio Fabio Chaparro para que ustedes disfruten de unos stand-up comedies que vamos a grabar, evento gratuito, para que ustedes se rían, la pasen rico, mayores de 16 años, allá bien cumpliditos, 8 de la mañana, los espero, porque Canal Capital es televisión más humana. El análisis continúa en #internacional. Buenas noches. Seguimos aquí desde la Plaza de los Artesanos discutiendo nuestro hashtag numeral Colombia Espía. Aquí vamos a meternos de lleno en la discusión sobre espionaje y Colombia, y para eso les proponemos ver una segunda nota. El último caso de supuesto espionaje fue conocido en junio de este año, cuando el ejército de Nicaragua anunció la detención del ciudadano colombiano Luis Felipe Ríos Castaño por filtrar información de seguridad nacional nicaragüense. Este ciudadano colombiano es confeso que trabaja para los servicios de inteligencia de la República de Colombia. Sabemos que ingresó a finales del 2010 a nuestro país, buscando cómo establecerse desde esa fecha y realizando sus trabajos en contra de la seguridad de nuestro país. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó investigar al supuesto espía. Por estos hechos, 2 oficiales del ejército de Nicaragua ya fueron condenados a 17 años y medio de prisión. En audiencia a puerta cerrada en Nicaragua, la Fiscalía pidió una condena de 16 años contra el colombiano Luis Felipe Ríos Castaño por espionaje y por violación de secretos de Estado. Castaño confesó que espió al gobierno del país centroamericano, según él, por orden de la inteligencia militar colombiana. Para Nicaragua, este espionaje estaría vinculado con el litigio que mantiene ese país con Colombia por la soberanía sobre el archipiélago caribeño de San Andrés y sus cayos. Otro grave caso de espionaje internacional es el denunciado por el senador demócrata americano Jim McGovern, quien reveló que incluso ciudadanos norteamericanos fueron seguidos por el DAS. Justamente la otra noche, Andrew Hudson, quien trabaja para Human Rights First, defendiendo a defensores de derechos humanos en Colombia, fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York e interrogado por su asociación con defensores de derechos humanos. Esto fue revelado luego de que el senador McGovern enviara una carta el 7 de septiembre de 2011 a la secretaria de Estado Hillary Clinton y al director de la CIA, David Petrus, solicitando investigar la denuncia del diario The Washington Post, según la cual parte del dinero donado por Estados Unidos a Colombia fue utilizado para las chuzadas del DAS.
Nosotros no estamos satisfechos con las respuestas que nos han dado hasta ahora, pero seguimos insistiendo. Es una información muy importante para nosotros. Recordemos que según la Directiva 29 de 2005, firmada por el ministro de Defensa de la época, Camilo Espina, se habla del pago de recompensas así. Revisar y establecer curso de acción para el pago de recompensas en casos especiales u operaciones en el extranjero que presenten las diferentes agencias de inteligencia de la Fuerza Pública o el DAS. Para varios analistas, esta directiva del gobierno colombiano fue la que dio lugar al escándalo de los falsos positivos en Soacha y en toda Colombia, ya que se ofrecía un incentivo para asesinar indiscriminadamente a personas civiles, señalándolos de guerrilleros o paramilitares. Además, según documentos revelados por Wikileaks, Ecuador es uno de los países más espiados por Estados Unidos a través de supuestos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS. Por su parte, en junio de 2010, el DAS negó haber espiado al presidente de Ecuador, Rafael Correa, con actividades irregulares de inteligencia en territorio ecuatoriano, lo que se ha denominado Operación Proyecto Salomón. El tema de espionaje con el gobierno de Venezuela ha sido quizás el más sonado. En abril de 2010, el gobierno de Venezuela informó al mundo de la detención de 8 presuntos espías colombianos en su país. Hay fuertes indicios de espionaje, computadoras, mucha fotografía, códigos secretos o semisecretos, actividades extrañas, contradicciones entre ellos mismos. También Venezuela ha denunciado anteriormente el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas de Colombia con tecnología americana dentro de su espacio aéreo. Estos hechos se presentaron luego de que Colombia anunciara en 2008 la intención de firmar un acuerdo militar con Estados Unidos. Un avión de estos, sin tripulante, penetró hasta Fuerte Mara. Fuerte Mara queda bien adentro, no queda tan cerca de la frontera. Bueno, ellos no pueden penetrar ni 1 metro, pero lo están haciendo. Si estos casos de espías son ciertos, se demostraría que los agentes secretos al estilo James Bond o Mata Hari están en Latinoamérica. Bueno, ya miramos eso y no sobra preguntarse, es que somos una potencia de espionaje porque los casos parecen abundar. Que tengamos muchos casos no significa que seamos potencia. Es más, yo me atrevo a lanzar una hipótesis. Colombia no está ni en el primer segmento de importancia de servicios de inteligencia en América Latina, no está en el segmento intermedio, creo que estamos en el segmento más pequeño de la inteligencia. ¿Pero por qué? ¿Por lo ineficientes, José David? ¿O porque no faltan ganas? ¿O por qué? No, pero digamos que sí, lo que comentaba el profesor. De una parte, la inteligencia sí se ha mejorado mucho a nivel interno. Tal vez no seamos tan expertos en la parte externa, pero yo vería como la particularidad de que en la década anterior sí se hizo un abuso. Yo pienso que es uno de los elementos que lleva al fracaso del DAS, como la explosión del DAS, y es que se lleva al exceso la necesidad de información de espionaje interno y externo. Es decir, que estos casos pueden que hayan sido verídicos, pero digamos parten de un exceso y no de un profesionalismo en el espionaje. ¿Por qué un exceso? Yo se lo cambio, permítame, profe, yo se lo cambio, ¿sabe por qué? Porque es que yo creo que el presidente Uribe confundió la inteligencia con delincuencia. Él creía que podía utilizar las herramientas del Estado para matar, perseguir, presionar y hacer una cantidad de delitos. El problema no fue de exceso, el problema fue de convicción de lo que es un Estado constitucional, y el presidente Uribe creía que la inteligencia era para matar. Por eso se acabó la institucionalidad en Colombia y por eso es la situación tan crítica que deja el servicio de inteligencia del DAS postrado completamente, haciéndole un daño muy grande. Pero yo pensaría que hay que mirar esto. Yo creo que en lo interno, efectivamente, DIPOL, yo diría que es la mejor inteligencia, a mi juicio, que tenemos en Colombia. Claro, pero la inteligencia policial. Pero no confundamos, estamos confundiendo todo. Una cosa es infiltrar organizaciones criminales y otra cosa es robar secretos de Estado. Pero estamos en este sentido. Pero Colombia, así como históricamente ha sido un país muy encerrado en sí mismo, en las relaciones internacionales, tú sabes muy bien, eso también pasaba en este campo de la inteligencia. Eso también siempre fue visto como algo que no era importante. Es relativamente reciente en que empieza a darse, y desafortunadamente yo comparto con Jairo,
se dio por la vía de una distorsión. Temas como el de Granda era típicamente cometer delitos en el exterior, casi que terminamos pareciendo a lo que fue el plan Córdoba del Cono Sur. ¿De qué caso de Granda hablas? Cuando cogieron a Granda en Venezuela y lo trajeron y lo pusieron en la frontera, eso es evidentemente un delito internacional, pero eso no es espionaje, eso no es la actividad de inteligencia. Entonces hubo una improvisación. Pero eso no fue una operación encubierta, ¿no calificaría como una operación encubierta del tipo de la que estamos hablando aquí? Sobornar a miembros de una fuerza extranjera, porque eso fue lo que sucedió, ¿verdad? No fueron los miembros de la Guardia Nacional que colaboraron como guardia, fueron sobornados para poder... Esa es la versión, pero la otra versión es que fueron miembros de fuerzas de inteligencia colombianas que lo cogen allá, lo meten en un carro y lo traen hasta acá y lo sueltan luego en la frontera. Y entonces produce la captura formal, ¿sí? Pero digo, ahí es donde está la distorsión que comparto de confundir inteligencia y espionaje con actividades que ya empiezan a traspasar el Código Penal. Pero digamos, ahí se puede rescatar la idea y respondiendo a la pregunta, no somos potencia a nivel de espionaje. Y digamos, el ejercicio de la década pasada, en eso insisto, tal vez ahí no vería el espejo, sino que vamos como en la misma línea. El ejercicio fue improvisado, ¿sí? Se experimentó muy al estilo del gobierno que estaba en ese momento, que era el gobierno del presidente Uribe. Y eso dio para excesos de este tipo en Ecuador, en Venezuela. Pero fíjense que parte de lo que se mostró en la nota ahí era no solo un interés digamos, en capturar miembros de grupos armados ilegales en el exterior para traerlos aquí o recibir seguramente en Ecuador para poder efectuar la operación contra Raúl Reyes. Tiene que haber habido muchas operaciones encubiertas antes. Pero lo que se plantea también es hacer operaciones en el exterior de seguimientos, de interceptaciones a ciudadanos, no solo colombianos, sino también ciudadanos nacionales del país donde se operara, al estilo en Estados Unidos, lo que denuncia el senador McGovern en Bélgica y España, pero por intereses puramente internos. No era para robar información de interés nacional para Colombia, era de interés... ¿Qué fue lo que hizo Pinochet cuando hizo con Letelier, con... el general Prats, etcétera? Eran intereses internos de Chile acudiendo a métodos totalmente delincuenciales. Entonces esto del espía nicaragüense sería que podríamos pensar que con el presidente Santos se abandonó esto de hacer operaciones en el exterior por temas, digamos, de interés interno, de represión, digamos, o de intimidación a ciertos grupos que podrían ser considerados oposición. Ahora hay espionaje simplemente por temas de interés nacional. ¿Ustedes creen? O de interés estratégico. O de interés estratégico. ¿Por qué no vemos lo que nos dijo la abogada del espía colombiano en Nicaragua o del supuesto espía colombiano en Nicaragua? Le preguntamos qué era lo que estaba haciendo el espía o qué le dijo el señor Ríos a su abogada que estaba haciendo en Nicaragua. Presuntamente que buscaba algún tipo de información sobre una cooperación que hubiera entre Venezuela y Rusia con Nicaragua. Bueno, pues digamos, dos planteamientos. Uno, estamos a puertas de un fallo que podría ser, como lo ha dicho la canciller, ya nos está preparando, que podría venir poco favorable para Colombia. Y ya se empiezan a levantar voces de mucha gente diciendo no hay que respetar el fallo. Que son voces equivocadas, ¿no? Absolutamente equivocadas, pero ahí están. Ahí están las voces que dicen hay que defender a capa y espada el último centímetro cuadrado de mar Caribe que le pertenece a Colombia. Uno podría pensar que este espía estaba allá porque Colombia podría estar interesada en temas de la Armada nicaragüense, podría estar pensando en una alternativa que podría llevar a algún conflicto bélico. Si lo estaban pensando así, estamos hablando de una inteligencia más militar que sigue teniendo lazos con situaciones internas.
que yo creo que ese es el gran problema. Si estamos pensando en otro tipo de inteligencia, que es la que se maneja en América Latina, la contemporánea, que es identificar incertidumbres para convertirlas en riesgo y los riesgos en oportunidades, que es la definición de inteligencia estratégica, estaríamos viendo un panorama diferente, porque si hay una crisis y el riesgo es que vamos a perder soberanía sobre unos callos y sobre la plataforma, muy seguramente ese riesgo hay que convertirlo en una oportunidad, y eso solamente los hace la inteligencia. Si ese espía estaba al servicio de los militares, estaba buscando no sé, la capacidad de respuesta a la Armada, qué tanto podemos penetrar nosotros, pero eso ya es una desviación de la inteligencia que hace parte del siglo pasado, ¿no? Claro, pero el espía solo ha involucrado a militares, no ha involucrado a nadie de la Agencia Nacional de Inteligencia. De hecho, la Agencia Nacional de Inteligencia, que supuestamente es ahora el paraguas de toda la inteligencia colombiana, no, ¿ustedes la escucharon? Ni una palabra sobre este caso. Ahora, la abogada dice que el señor Ríos le dijo que estaba recogiendo información sobre Venezuela, Irán y Rusia. ¿Eso le suena más? Eso podría ser más de interés si se mira ya no solo pensando en el interés de Colombia y en eso, sino pensando en que eso también pudiera ser de interés para los norteamericanos. Entonces, una manera de hacerle el favor a los americanos si le conseguían algún datico fuera de los que ellos conozcan en esa dirección, porque es Estados Unidos el que está más interesado con la presencia de Irán, Rusia en la región y lo que eso pudiera ser como amenaza para su seguridad. Entonces ahí se planteaba en la nota la posibilidad de que el DAS hubiese hecho operaciones, hubiese hecho inteligencia al servicio de los americanos. Sí. ¿Eso es un escenario viable probable? Y real? No, es un escenario real. Eso está sucediendo, sí, se está utilizando el DAS para hacer ese tipo de... ¿Ha pasado? Porque ya el DAS no existe, no está. En teoría. Pero la capacidad sí existe, la capacidad para influir, claro. El país que está más interesado, como dice el profesor Alejo, es Estados la gente Unidos. del DAS sí existe, porque al día de hoy no sabemos qué sucedió con ese personal del DAS y si han sido contratados o no. Perdón, Jairo, quería aclarar el... Sí. Ahora, es un escenario real. La capacidad que tienen los servicios de inteligencia norteamericanos para influir en Colombia es absoluta. Vos no puedes pensar que los servicios de inteligencia va a ser contrainteligencia de los norteamericanos para que no se lleven las cosas nuestras. No, las fuentes se las abren. Es más, se requiere cooperación, apoyo económico y apoyo técnico. Y ese apoyo técnico se paga con este tipo de actividades. Colombia para Estados Unidos, desde el punto de vista estratégico, es vital, pero no solamente por su posición geoestratégica, sino porque está en capacidad de manipular el servicio de inteligencia. Eso le crea en cierta medida un manto de impunidad, porque capturan a un colombiano que muy seguramente iba a traer información a Colombia, pero para entregársela a Estados Unidos. Y es una hipótesis más que probable, creo que es absolutamente real. Y allí los Estados Unidos no van a tener ninguna responsabilidad. Ninguna. Es la misma irresponsabilidad que tienen con los espías que están aquí, norteamericanos en Colombia, de los cuales el Estado colombiano no tiene ninguna información. Cuando esos espías entran al país, se reportan ante la embajada, es la embajada quien tiene esa información, pero el Estado colombiano, nadie en el Estado colombiano sabe quién está seguramente en el país. le dan inmunidad diplomática por si llega a pasar algo mal, puedan sacarlos inmediatamente del país. En Europa, donde sí hay, digamos, hay restricciones, es verdad que desde el 11 de septiembre se han relajado un poco todas estas restricciones en materia de inteligencia interna, pero sigue habiendo, digamos, mucho más de lo que uno podría pensar en otros lugares. Entonces los países se comparten cómo hacen la inteligencia, como no la pueden hacer a sus propios ciudadanos. Los británicos se la hacen a los norteamericanos se la hacen a los británicos y ninguno está violando en teoría su propia legislación. Lo que me están diciendo es que aquí estaríamos en un escenario similar. El antiguo DAS, como denunciaba el senador McGovern, le hacía inteligencia a funcionarios, a ciudadanos norteamericanos en Estados Unidos. Seguramente eso se compartía. Seguramente se compartía. Seguramente se compartía, sí. Y las agencias de inteligencia de Estados Unidos el no FBI tenían no tenía ningún problema. No se van a pronunciar y no tuvieron nada que ver. Exacto, no se pronuncia. Sí. Ahora, lo que pasa es que el sistema norteamericano está atomizado, ¿no? Después de la reforma de la ley Patriota, Estados Unidos crea 119 servicios de inteligencia.
esa atomización, que es un sistema único en el mundo, porque el promedio de servicios de inteligencia a nivel internacional son 2, Estados Unidos tiene 119, lleva a que se establezcan unas competencias muy precisas. Cuando entra un tercer actor de otro país, o entra de manera ilícita o amparado por una agencia. En este caso, la responsable de control territorial en materia de contrainteligencia es el FBI. En esa medida el FBI tenía que estar notificado y dejó actuar para no tener la responsabilidad penal ante el Congreso norteamericano. Perdón, no. Querías agregar, no, es que la abogada del espía colombiano nos dijo algunas cosas más. Vayamos a una segunda respuesta que nos dio. También ha trascendido en nuestros medios que había información de la información que contenía la prueba del Ministerio Público, que también ha informado los medios escritos y televisivos de aquí, es que habían testimonios, correos electrónicos, algunas evidencias materiales que le fueron ocupadas, había prueba documental que reflejaba algunas transacciones de dinero que no puedo precisar, ¿verdad?, en estos momentos. Bueno, más o todo menos. Indica que hicieron bien la tarea los nicaragüenses. Que la contrainteligencia funcionó. De contrainteligencia. Sí. Es decir, que este personaje colombiano parece que fue bien cogido con pruebas que difícilmente podían decir que no, porque por lo que muestra había desde... Aparentemente había de todo, lo cogieron con todo. Él ingresa a mediados del 2010 a Nicaragua, es decir, fue un seguimiento largo. Lo que habla bien del Servicio de Inteligencia nicaragüense. Pero ahora han sido los de nosotros. Bueno, pero ahora nos quedamos con la duda. ¿Serían los nicaragüenses o serían los venezolanos en Nicaragua o serían los cubanos en Nicaragua? Recuerde que el Servicio de Inteligencia nicaragüense también fue formado por los cubanos después de la revolución. Es decir, en últimas es ese modelo de servicio de inteligencia que en general ha mostrado ser bastante eficiente en la región. No necesita Venezuela para actuar, está por encima el venezolano, por experiencia. ¿El nicaragüense? Claro, por experiencia y por técnica. Porque tiene toda el know-how de los cubanos de mucho tiempo atrás, desde el 78. El que recién Venezuela está recibiendo ahora el de los cubanos. Lo viene recibiendo desde el año, oficialmente el año 2005, y la reforma del CIBEN, que se acaba de la DICIP, se convierte en CIBEN, es del año 2009, del 7 de diciembre del 2009, donde ya hay una estructura fuerte, capacitada, con actividades de control interno e internacionales, y funciona bien. Bueno, le preguntamos a la abogada también qué pensaba el señor Ríos, si quería volver a Colombia. Y miren la respuesta. No me dijo si sí ni no. O sea, el planteamiento se lo hice, pero tampoco estaba muy por la labor de decirme, mire, yo quiero cumplirla en Colombia. No me dijo exactamente esas palabras, por lo tanto, me imagino que no le incomoda, ¿verdad?, cumplirla aquí en Nicaragua, porque también pues hay facilidades de continuarlo representando, ¿verdad?, como hasta el momento se le ha hecho. Mira, ni sí ni no, pero ¿ustedes creen que si este señor es devuelto a Colombia y tiene que cumplir su pena en una prisión colombiana, estaría en riesgo? Yo en primer lugar no creo que fácilmente ese tratado de que puedan cumplir penas en otro país, que se aplica para otro tipo de delitos, se vaya a aplicar para este caso. Creo que no es fácil. Es más, el señor Ríos permanece incomunicado en una cárcel militar y no se discute siquiera la posibilidad de que pudiera ser trasladado ante su próxima audiencia, que tendrá lugar el lunes, pero lo que sabemos es que este va a ser un juicio que se va a mantener secreto. También habría que preguntarse si él quiere venir, o si él prefiere purgar su pena allá, porque es que aquí tiene 20 procesos en curso. Él no es un ángel, él tiene un pasado un poco turbio. Yo no sé hasta qué punto él de verdad quiera venir a purgar su pena allá o prefiere quedarse allá y estar más tranquilo. Y estoy de acuerdo con ello, y hay otro elemento a tener en cuenta. El primer país en América Latina que incorpora el sistema penal acusatorio versión norteamericana es Nicaragua, y la institucionalidad federal
que se trae de Estados Unidos establece unas protecciones especiales y muy seguramente él va a terminar negociando su pena para convertirse en testigo de la justicia, cambiar el nombre y poderse quedar tranquilo en Nicaragua. Lo van a condenar, pero la legislación nicaragüense en materia de seguridad nacional por sistema acusatorio muy seguramente lo va a llevar a un programa de protección. Bueno, y hay un elemento interesante, fíjense que él confiesa muy rápido. No se demoraron nada en sacarle, sí, yo fui. Eso es un elemento que ya prueba que él tiene ya cierta estrategia para que rebaja de pena. Te interrumpo un poco, José David, porque tenemos a nuestros tuiteros olvidados y quería saber si Andrés tenía algo para contarnos desde las redes. Veo que hay un consenso general en que Colombia es probablemente una gran potencia en el espionaje. Lo que dice especialmente @Dani Salamanca es que esto implicaría arriesgar las relaciones con muchos otros países y que generaría un ambiente hostil que Colombia no está interesada en ese momento en tener. Bueno, con esto nos vamos a un segundo corte de comerciales y ya volvemos para seguir hablando de Colombia Espía. Ya regresa el análisis en #Internacional. Este sí es el sofá. Disfrútalo a partir del domingo 10 de junio, 8:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. ¿Quiénes pueden ser? Todo el mundo. Los derechos humanos son esas cosas con las que uno nace, como la libertad y la igualdad, también esas cosas que uno elige, como la religión y los pensamientos. Cuando luchamos contra una injusticia nos convertimos en defensores y defensoras de los derechos humanos. Para mí, cualquier persona puede ser un defensor de los derechos humanos. Cuentas claras. La gestión fue eficiente, económica y eficaz. Contraloría de Bogotá sobre contratación de Canal Capital para concierto de Paul McCartney. Canal Capital. Transparencia. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Hola a todos mis amigos mayores de 16 años, los espero este 10, 11, 12, 13 y 16 de julio en las instalaciones del Canal Capital en el auditorio Fabio Chaparro para que ustedes disfruten de unos stand-up comedies que vamos a grabar, evento gratuito, para que ustedes se ríen, la pasen rico, mayores de 16 años, allá bien cumpliditos, 8 de la mañana, los espero, porque Canal Capital es televisión más humana. El análisis continúa en #Internacional. Desde la Plaza de Artesanos seguimos discutiendo sobre espionaje en América Latina y Alejo nos estaba haciendo durante el corte una aclaración en relación a uno de los comentarios de nuestros tuiteros. Sí, yo creo que es interesante señalar a nuestros oyentes y a nuestros tuiteros que no se debe confundir el que Bogotá sea un gran centro de espionaje en este momento por todas las condiciones que deriva el narcotráfico, el conflicto interno armado colombiano, la posición geoestratégica y que Colombia sea una potencia en el campo del espionaje. En eso creo, comparto lo que decía el profesor Libreros,
Creo que Colombia más bien está en la parte de abajo en la escala latinoamericana, pero Bogotá sí es el centro de atención de muchos servicios de inteligencia por lo que se mueve en Bogotá. Alejo, nosotros aquí desde Hashtag estamos visitando todas las universidades del Distrito Capital para saber qué piensan los estudiantes, y esta semana fuimos a la tuya. Desde la Universidad Nacional, esto es lo que comentaron los estudiantes. Bueno, pues el espionaje no es nada nuevo. Eso se ha dado durante que se podría decir que toda la historia como tal de la humanidad. Y el ejemplo más claro pues se dio en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo que eran los aliados enviaban mensajes con palomas. Entonces lo que hacía era el man llevarse sus palomas, soltaba las palomas con unos mensajes y la paloma volvía pues a su lugar de origen. Yo pienso que los límites que debe tener el espionaje deben sustentar o deben parar en el momento en que se llega a la intimidad de la persona, que se llega a juzgar a una persona y se llegan a decir cosas que, aunque quizás se quiera comprobar, calumnias que por ciertas cosas se quieran comprobar a través del espionaje, no se deben hacer. Bueno, para nadie es un secreto que durante mucho tiempo Colombia ha sido uno de los aliados más importantes de Estados Unidos para conservar de alguna forma el control sobre la región, pues teniendo en cuenta que es el centro hegemónico bajo el cual se quiere controlar de alguna forma la geopolítica mundial. Hemos llegado prácticamente al final de este programa, entonces de manera muy rápida, para cerrar, les quiero preguntar, ¿Colombia debe hacer espionaje a los países vecinos y para defender qué interés nacional? Jairo. Sin lugar a dudas, si no tenemos inteligencia estratégica, difícilmente vamos a poder manejar una agenda internacional donde los intereses colombianos estén ubicados en una mejor posición. No es ilegal, se llama inteligencia estratégica, y país que América Latina no lo tenga establecido legalmente y no lo adelante, tiene problemas de política exterior. José David. Yo voto más por la ampliación de las medidas de confianza. En vez de recurrir a sistemas irregulares de obtención de información, pienso que se debe más apuntar a medidas claras sobre la mesa a nivel de seguridad y defensa. Profesor Alejo. No, yo creo que Colombia debe tener una inteligencia estratégica que creo que todavía está por hacerse, y además muy coordinada con la política exterior, porque evidentemente la política exterior y este campo de la seguridad internacional deberían marchar al unísono. Claro, nos quedó ese tema en el tintero. En la realidad todos sabemos que cada una anda la por su palabra lado. final para nuestros tuiteros, Andrés. Me dicen que hay que desligar el concepto del espionaje interno y el espionaje y la inteligencia en el lado externo. Y que Bueno. Colombia puede ser una gran potencia en espionaje, pero respetando la Constitución. Muchísimas gracias, Andrés. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital. Y nosotros, Hashtag, nos reencontraremos con ustedes el próximo jueves a las 8:30. Seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.